Comunicación con un especialista en las cuencas, en el estudio de las cuencas hídricas de nuestra provincia, el profesor y licenciado Ezequiel Ditofino, investigador de las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muchas gracias, un gusto. Paula te saluda. Un buen día para ustedes y toda la audiencia, por supuesto. Bueno, ¿cuál es tu primera impresión respecto a, se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no?, de traer agua del Paraná a Córdoba? Al Correcto. principio parecía una cosa como muy alejada, como muy imposible. Bueno, ahora se ha firmado el contrato para financiar la primera etapa. ¿Qué opinión te merece? Bueno, no, es una obra monstruosa, la verdad, por la envergadura que tiene y por los efectos que puede llegar a causar. Más allá de la firma y de que todo eso ya esté puesto en marcha, la mayoría de muchas instituciones y unidades académicas a las que se les ha consultado les han dado la negativa del proyecto por su poca viabilidad. Estamos hablando de que vamos a traer agua de una cuenca, de un río que está prácticamente sin agua, y así todo estuviera con agua, le generaría un desequilibrio hídrico terrible. Además de que hay que generar todo un mecanismo de bombeo por la zona donde está el Paraná y donde está Córdoba, para poder traer el agua hasta aquí. Es absolutamente inviable, realmente pareciera que fuera algo sin ningún tipo de planificación desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista técnico, para resumirlo. Teniendo nosotros acá en Córdoba cuencas hídricas a disponibilidad, donde en vez de hacer una inversión para traer agua de un lugar donde prácticamente no hay agua y el estrés hídrico que va a sufrir el Paraná lamentablemente ha venido para quedarse, Sí. no se hacen las inversiones sobre lo que ya tenemos aquí, A ver, que para, sería muchísimo más económico y muchísimo más viable. te frena ahí. Primero te quiero preguntar, claramente me imagino que para traer agua del Paraná, para sacar agua del Paraná, hace falta algún tipo de validación técnica por parte del gobierno nacional. Digamos, eso no depende solo de las provincias que colindan con el río Paraná, costeras del río Paraná, ¿o no? Y mira, a ver, en ese punto la legislación se acomoda en función al requerimiento y a demanda. Es lo que lógicamente, justamente este pensamiento que vos acabas de mencionar, esta deducción es bastante lógica. Lo que sucede es que como las provincias tienen autonomía, pueden generar este tipo de operaciones y digamos, convenios y contratos entre ellas. Estrictamente debería haber un control a nivel nacional y un aval. Eventualmente que ese aval exista, aún peor, porque digamos, si desde el punto de vista local no están dadas las condiciones para que eso se lleve a cabo, y a nivel nacional no se hace un control mínimo, una regulación mínima, un peritaje mínimo, para ver si eso es viable y está en condiciones, bueno, aún peor todavía, porque eso quiere decir o que el control se ha hecho y se le ha dado el aval, cuando en realidad no lo amerita, o Ujú. peor aún, no se ha hecho nada. Y lo vuelve un proyecto aún más flojo, digamos, desde el punto de vista del requerimiento y de los controles. Ujú. Pero insisto, desde el punto de vista técnico eso mucho no tiene soporte, sostén, y ya está firmado el convenio para llevarse a cabo la obra como si estuviera en condiciones para hacerse. Ahora, me llama la atención porque el gobierno de Santa Fe tiene el puerto de Rosario, un lugar de mucha circulación, bueno, incluso de exportación de granos a través del puerto de Rosario, y que Sí, depende correcto. básicamente de la hidrovía del río Paraná para sacar esos productos. Me llama la atención que el gobierno de Santa Fe firme una obra que va en contra incluso que iría en contra o afectaría el funcionamiento del puerto de Rosario. A ver, sí, lo que pasa es que, bueno, los gobiernos tienen una política de inmediatez que no supera las 24, 48 horas, pareciera que gestionaran de un día para el otro y no toman en cuenta la evidencia fáctica y las demostraciones y los datos experimentales que ha habido y que hay desde el punto de vista de las universidades, los institutos de investigación y demás. Pareciera que
pareciera no, de hecho hacen caso omiso absolutamente a todas las recomendaciones que los profesionales venimos haciendo hace años del deterioro de los recursos ambientales, de los bienes ambientales, de los contextos, de los ecosistemas, y gestionan de un día para el otro. Ya esa hidrovía está teniendo complicaciones y va a tener complicaciones aún mayores, y seguramente que quizás detrás de eso haya alguna cuestión que trasciende solamente la obra. Siempre la obra pública fue bastante polémica porque ha tenido que ver con diferimiento de pagos, ha tenido que ver con fondos que se destinan a cosas que no tenían que ver con la obra, obras que se terminan extendiendo tiempos faraónicos y terminan costando 5, 6, 7, 10 veces más de lo que se había presupuestado, y bueno, en fin, es lo que ha caracterizado a los gobiernos de nuestro país en todos los órdenes históricamente. Lamentable porque ya el hecho de se pone en riesgo muchísimas cosas desde Córdoba, y se pone en riesgo muchísimas cosas como decís vos, en Santa Fe. Pero pareciera que también el asesoramiento que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe o no es el adecuado, o si lo tiene está haciendo la misma omisión que hace el gobierno de la provincia de Córdoba sobre sobre el asesoramiento que le damos los profesionales acá, sobre la crisis que puede llegar a generar obras de esta envergadura, sin planificación y sin ser pertinentes para el contexto ambiental que tenemos hoy. Ezequiel, Nicolás Fassi está escuchando y te quiere hacer una pregunta. Nicolás, buen día. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, te mando un abrazo. Igual para vos. Consulta, vos decías, había un inconveniente en términos de desorden ecológico, indudablemente. ¿Cuáles serían los ecosistemas? Porque uno imagina que tiene que pasar, no sé, un caño, un río nuevo para traer agua desde el Paraná. Sí, es correcto. El acueducto va a tener no tengo las precisiones de la cantidad de kilómetros, pero también tienen que ser acueductos muy bien plantados, que van a tener que pasar por zonas seguramente que tendrán que ser desmontadas, hasta llegar al Paraná, y con lo más preocupante es el requerimiento energético en el sistema de bombeo para poder traer cantidades de agua con una pendiente negativa. Estamos hablando de que eso va a desnivel, no lo digo yo, lo dicen ingenieros civiles y gente que está involucrada y los que no y que conocen del tema. Con una plataforma bastante desfavorable para que el agua caiga tranquilamente acá a Córdoba. Y si así no fuera, si yo estuviera equivocado y no hiciera falta un sistema de bombeo, generaría sobre el mismo Paraná un desequilibrio hídrico brutal, porque no es que van a pasar acá algunos mililitros por hora, van a pasar miles de litros por hora desviados para Córdoba. Hay una mortandad de peces en la cuenca del Paraná brutal, como históricamente jamás se ha visto, por la temperatura y por el descenso del nivel del río. Y acá en Córdoba, de nuevo, todo el sistema de captación y de alteración del ecosistema que puede llegar a traer, que se traiga agua con otras características, con otras concentraciones de sustancias, y además incorporarla a un ecosistema absolutamente extraño, puede generar aún mayor cantidad de estragos de los que ya está demostrando. Ezequiel, dijiste al comienzo de la nota que podría invertirse en otras obras de infraestructura para garantizar agua en la provincia. ¿Cuáles son esas obras que deberían hacerse en Córdoba? A ver, obras, y no siquiera son tan grandes, estamos hablando de que hay 20 localidades aledañas, por ejemplo, al dique San Roque, que es el que está manifestando la situación más crítica. Se podrían hacer obras de infraestructura mínimas, por ejemplo, sistemas de tratamientos, plantas pequeñas locales de tratamientos, cloacas para los vecinos. Toda la parte de la cuenca alta no tiene cloaca, estamos hablando desde la Cumbre hasta Cosquín, y todas las localidades ribadeñas, digamos, del dique no tienen cloacas, tienen sistema tienen sangrías. Entonces, si no tenemos las obras de instalación y saneamiento mínimas, no se puede ir al desarrollo de obras monumentales, que no digo que estén mal, digo que son inapropiadas, están sobrevaluadas y son poco pertinentes para el contexto que tenemos hoy,
para evitar, por ejemplo, la incorporación de efluentes cloacales y materia orgánica al dique San Roque. Y estoy hablando de uno de los tantos factores que hay que abordar. El hecho de estar haciendo la extracción de las algas superficiales con camiones atmosféricos es solamente visual, es solamente eso, es una acción superficial, no subsana ni sirve de solución en lo absoluto, ni siquiera mínimamente, porque solamente limpiarle la cara, limpiarle la superficie al lago, pero no soluciona absolutamente nada. Y son pequeños planes que requieren ordenamiento, requieren organización, requieren una muchísima menor inversión que lo que se está invirtiendo en cosas que pueden generar un daño aún mayor y no se están haciendo. Ahí falta una decisión política para poder ordenar, acomodar, organizarse y trabajar en la misma línea para que el impacto positivo sea rápido y significativo. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes y bueno, los invito, quedan invitados, vamos a tener un conversatorio el día viernes, este viernes 27 a las 17:30 horas, en el Salón de Luz y Fuerza, hablando justamente de este tema de la crisis hídrica que está padeciendo la provincia de Córdoba con Luciano Echevarría. Muchísimas gracias, está hecha la invitación. A ustedes por el espacio y saludos a toda la audiencia y a ustedes allí. Allá estaba Ezequiel Ditofino, que es licenciado, profesor, investigador de las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba, bueno, con una mirada crítica de la obra que se ha anunciado y cuyo financiamiento se ha firmado en Kuwait este fin de semana.